Volvía al país Daniel Scioli, que había interrumpido su viaje en Europa, que tenía dos motivos, un motivo de salud y otro de encuentro con un primer ministro. Suspendió todo, vuelve al país y mañana ya está encabezando una reunión de gabinete a la mañana temprano sobre este tema. Te agrego, además de todo el detalle que dio Aníbal Fernández, de todo lo hecho en el día de hoy sobre todo, también el secretario de la Presidencia, Guado de Pedro, convocaba a la solidaridad de la gente y a quien quiera ayudar que ingrese a la página www.juventud.gov.ar, porque no solamente con cosas, ¿no? Uno puede expresar la solidaridad, también con el tiempo de uno, no con el cuerpo, así que por ahí se puede canalizar. Bueno, vamos a hablar un poquito del tiempo, ¿no? De cómo ha afectado el cambio climático, si es que ha afectado el cambio climático, y por eso tenemos estas inundaciones. Hay muchos que dicen, no, las inundaciones vienen porque se construyó mucho y no se tomaron las precauciones necesarias, entonces todo el mismo agua que antes fluía, ahora no fluye, inunda. Otros dicen, no, realmente el tema es que cambió el tiempo, ¿no? El clima, y entonces ahora caen unas lluvias tremendas que son imposibles de drenar, aguantar, claro, y de drenar el agua, no puede drenar nunca. Rubén Bejarán es experto, es doctor en ciencias de la atmósfera de la UBA y del CONICET. Bienvenido, Rubén. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Rubén? Muy bien. Bueno, ¿qué podemos hablar del cambio climático? ¿Esto es real? Porque viste que siempre está el planteo de que no es real, que es más bien un mito. No, efectivamente, es decir, la Argentina siempre nos acusaban por el tema del metano, pero ahora me parece que vamos a tener que reconsiderar un tema que lo teníamos no tan presente, que es el cambio de uso del suelo. El cambio de uso del suelo que se está dando en la Argentina es muy notable, ¿no? Como simple muestra, la siembra directa en realidad lo que hace es conserva más la humedad del suelo, pero eso también impermeabiliza más, o la capacidad de drenaje se ve reducida. Cuando hay estos excesos, en realidad el agua no tiene muchas escapatorias porque estamos en pleno invierno, por lo tanto la capacidad de evaporación es prácticamente Rubén, nula. ¿es la misma agua que caía antes? O sea, ¿hace cuánto que cae de 200 a 400 milímetros de agua en una semana? No, claro, en realidad... ¿Eso cambió o es igual ahora? En realidad no hay evidencias de un aumento tan significativo como por decir, lo normal es de 100 milímetros, menos de 100 milímetros y han caído 250 milímetros en una semana, por lo tanto es un hecho absolutamente extraordinario. En invierno no llueve tanto, lo que pasa es que el drenaje también se ve más limitado. Pero se puede decir, ahora caen 300 milímetros por el cambio climático, cosa que antes no pasaba. ¿Se puede decir eso? No. ¿Es incorrecto? No, es incorrecto. Okay. En realidad los efectos se van aumentando una es por el uso del suelo. Y bueno, y obviamente... Ahí suman las construcciones a la vera del río. Hay un interés de la gente de estar cerca de vivir cerca de un río, cerca de las planicies de inundaciones. Rubén, ahí también hay mucho country nuevo que también generan lagos artificiales, ¿no? Claro, obviamente. ¿Eso tiene algún efecto? Y sí, es claro, y además lo han puesto justo en la desembocadura al Paraná, en el caso de las construcciones en la zona de Tigre y demás. O sea, ¿hay un error de planificación ahí? Y en realidad, esta gente cuando hace un country, en realidad eleva el terreno en ese lugar para evitarse las inundaciones, pero bueno, en realidad encajona todo la salida normal que debería fluir hacia el río Paraná. Si los barrios humildes pudieran hacerlo, también lo harían. Porque todo el mundo quiere estar más elevado. Desgraciadamente eso produce muchos desequilibrios, ¿no? Todo el mundo quiere vivir cerca del río, si no, bueno, el metro cuadrado de Capital Federal se puede entender claramente por la proximidad del río, ¿no? Por eso yo decía que justamente eso que en su momento fue un beneficio, vivir cerca del río, porque todo el mundo lo elige, por un montón de razones, hoy se convierte en una paradoja, porque hoy en realidad es lo más peligroso estar cerca del río con esta yo realmente no sé dónde se están dando los anegamientos mayores, pero es probable que sean los barrios más humildes. Claro. En la cuenca media del río Luján y del río Reconquista, ¿no? Sí, pero llega un momento que el agua sube tanto que afecta a todos. Porque eso puede ser un metro y medio, pero después sube 2 metros, 3 metros y afectó a todos por igual. Es claro que la vulnerabilidad fue lo que cambió mucho. La vulnerabilidad de esta zona se ve incrementada. Digamos, pero vos ves como factor más importante a tener en cuenta para determinar qué causa las inundaciones, la utilización del suelo que los posibles cambios climáticos. Exacto.
Sí, exacto. sin duda lo decís. Sí, acabo de ver un reporte de la NOAA de Estados Unidos y plantea que cuánto se incrementaron las inundaciones en las principales ciudades de Estados Unidos, y en Pittsburgh era algo del 900%, es decir, que cuando antes había una inundación cada 10 años, ahora son 9. Claro. También se incrementaron ahí. Es un fenómeno mundial. Es un fenómeno mundial. Es un fenómeno Pero mundial. por la utilización de los suelos en todos lados y no Claro. porque llueva distinto en el resto del mundo. Es decir, y en estas ciudades de Estados Unidos no se evidencia un aumento en las precipitaciones. Lo que sí... Acabas de derribar un mito muy importante y me parece que más de un político se queda sin discurso, ¿no? Porque muchos han dicho que acá el cambio climático, como diciendo, bueno, ¿qué vamos a hacer si con este nivel de lluvias no podemos hacer nada? Claro, lo que sí, no tienen en cuenta que, bueno, si uno impermeabiliza una ciudad con asfalto o con construcciones, es claro que la capacidad de drenaje Ahora, del suelo una cosa se es que no haya limita. aumentado el agua, pero otra cosa significa que si te caen 100 milímetros en 2 días, no te inundes. Claro. ¿Antes te inundabas igual o no? ¿O en menor medida? Y en realidad no había una carga de asentamientos urbanos como hay ahora, ¿no? Es decir, esto ha crecido mucho, por lo tanto, antes era un medio natural, era prácticamente campo. Eran humedales por ahí. Eran humedales, en el caso del Tigre, un poquito más arriba. A hoy está todo construido. Es claro que la gente que construyó en ese lugar sabía de la vulnerabilidad y al construirla Ahora, la yo aumentó. tampoco creo que sea posible decir, bueno, agarrar todo el casco urbano de Luján y después para afuera decir, bueno, nadie puede instalarse nunca más en 20 kilómetros. Es imposible. El ser humano claro. avanza, ocupa los lugares Sí. y si vos no lo dejás instalarse, se instala Claro. No, ilegalmente. es también. cierto, Lo tiene que que pasa estar es que acompañado con tiene una que estar planificación, pensado. tiene que estar una adecuada planificación. O hacer obras. ¿Dónde ¿Cuál se van a sería, hacer? Rubén? También se habló mucho de canales ilegales que hacen los campos y que estos canales también no tuercen los cursos naturales y generan estas inundaciones. Sí, eso es evidente. Conozco en la zona del sur de Santa Fe y que Hidráulica lo tenía que hacer, al final no lo hacía, algunos propietarios lo hicieron Sí. a costo propio Pero no es eso que lo hacen de malos, lo hacen también porque de esa manera Por pueden sus propios producir, campos. de esa manera sobrevivir. Exacto. Mucho pequeño productor, si a Hidráulica no le aprueba un canal, lo termina haciendo porque si no se muere de hambre. Claro. Porque tiene que cultivar también. Bueno, pero ¿no? en Claro. esa planificación Ahí tiene donde que ser falla. colectiva, ¿no? Exacto. Sí, lo que pasa es si... Y tiene que haber una desde el fiscalización Estado, correcta claro, de- pero desde el Estado no te dan una respuesta, la gente lo termina haciendo igual porque no se va a quedar sin poder cultivar porque es su medio de vida. Claro, ¿cierto? además no son canales que están bien construidos porque en realidad, bueno, están como cortados Claro, son de acuerdo mecánicos. al poder económico que tiene el Ahora, propietario. la solución entonces, a ver si yo entiendo bien, Rubén, sería, por supuesto, como no puedes pararle el desarrollo urbano de la gente, al mismo tiempo que eso ocurre, tomar otras medidas que te permitan evitar el problema de las inundaciones. Hoy escuché que se hablaba de reservorios, por ejemplo. ¿Son Claro. los reservorios una posible solución? Sí, claramente. ¿Y cómo se hacen? ¿Qué tamaño tienen que tener? Un buen ejemplo es como ser la represa Rollero que está en el partido de Ah, el Morón. dique Rollero, claro. Esa es una... Sí, Eso sí, lo conozco muy bien. ha solucionado mucho de los problemas de la cuenca alta. El dique Rollero, ¿ahí no había ni una laguna antes? Y en realidad esto la cuenca que más arriba es donde están todos los canales ilegales y esa cuenca medio Contiene. ese dique medio que contiene bastante bien. Y no se inundó más, es Morón, ¿no? No, es Moreno. Moreno, perdón, no se inundó más Moreno No, después de eso. no. Y Moreno se inundaba, solía inundarse. Y sí, era Ahora, muy vulnerable. la obra yo he ido muchísimo al dique Rollero. La obra es un terraplén que tiene 5 metros para arriba. Es Claro. una obra fabulosa. Sí, directamente. sí, y ahí sí. nace el río... El Reconquista y en la nace cuenca alta, sí. transparente prácticamente. Y después termina en la porquería que desemboca en Tigre, Claro. que es la contaminación más asquerosa que yo he visto en mi vida. Y arranca en el dique Rollero, siendo agua que no te digo la puedes tomar, pero casi, ¿no? Sí. Pero bueno, esa es una obra. ¿Se podría hacer más obras para la zona de Luján, Areco y demás? Obviamente. Similares a esta, Yo no ¿o qué tipo de conozco obras? terrenos disponibles, pero es claro que tienen que hacer algo así. Son reservorios a cielo abierto, obviamente. Y ¿no? sí, No es sí. como la ciudad que es otro. Sí, otro pero es requerimiento. una forma de contener los excesos así que son
¿Cuánto pueden durar? En este caso, bueno, esto va a permanecer hasta el día de mañana, todavía vamos a estar en crisis, pero uno tiene que poder contener una lluvia de unos 5 días como las que hemos pasado, ¿no? Un reservorio tiene que ser Canales no alcanzan. No, además uno tiene que pensar que estamos en una zona muy deprimida con unas pendientes tan exiguas. Es muy chata la provincia. Claro, es toda chata. Entonces el drenaje es muy lento, es decir, la escorrentía es muy lenta. Claro. Tal es así que cuando ha dejado de llover y uno nota que en Luján sigue aumentando el nivel del río. ¿Pero por qué? Porque es lo que cayó en Mercedes. Y hasta que llegue de Mercedes a Luján es probable que pueda pasar 12 horas o 24 horas. Por lo tanto, eso evidencia de que la pendiente es prácticamente nula, ¿no? O sea, compartís que faltan obras. Y sí. Sí, con obras, algunas están en marcha, pero sí, otras... o planificación, algunas cosas funcionaron bien. Yo creo que todos los medios sabían el día jueves que se venía algo complicado. Es decir, se advirtió a todo el mundo, es más, había un hecho muy especial que eran las elecciones, pero todos sabíamos que iban a estar en crisis en esos 2 días. Por lo tanto, las no estructurales como medida anduvieron muy bien, en el sentido de que se alertó a la población. De todas maneras, bueno, obviamente hay otras... Sí, eso no evita la inundación, pero sí... No, que algo lo mitigó, seguramente, porque, bueno, se pusieron en alerta todos los sistemas de evacuaciones y demás. Claro, esas cosas más en ese sentido mitiga. No lo agarró, es decir, el número de víctimas no han sido tan... Sí, y sobre todo si la comparamos con la inundación de La Plata del año 2013. Claro. Que hubo muchas víctimas fatales. Claro, pero en esta estuvo mejor pronosticada, se sabía mejor cómo iba a ser. En el caso de La Plata fue algo mucho más torrencial, mucho más... y más focalizado. Sí. ¿No? Más focalizado. Ahora, Rubén, entonces, no cambió, por decirlo así medio animalmente, no cambió el cielo, cambió la tierra. Cambió la tierra, sí. Cambió el uso de la tierra. Y entonces eso hace que... Eso nos hace más vulnerable a todos. Sí. ¿Y en qué se evidencia el cambio climático entonces, Rubén? Bueno, en realidad... Si uno ve, a partir de los años 70 hubo un aumento de precipitación. Lo que pasa es que también un elemento que no tuvimos en cuenta es que estamos en un evento Niño, que normalmente la primavera en Pampa Húmeda es más lluviosa. Claro, obviamente estamos en invierno, pero esto tuvo unos elementos, esta tormenta tuvo un elemento más casi de preprimavera, a pesar que estamos en pleno invierno, ¿no? Claro. Es decir, mucha actividad eléctrica tuvo muchos elementos propios de una lluvia primaveral. Este invierno bastante templado que estamos teniendo, por lo menos en esta etapa, sí. ¿De dónde viene? ¿Es normal? Sí, sí. ¿No es normal? Bueno, en realidad uno de los elementos de las correlaciones que se encontraron con el Niño es de inviernos más atemperados, ¿no? ¿Ya llegó a su pico el Niño? Está en uno de los elementos, en los índices más altos. Lo que pasa es que puede ser un índice alto hoy, pero que va a repercutir 2 meses después en Pampa Húmeda. Es decir, que no está una correlación día a día con el Niño. 2 meses después puede repercutir. Sí, hay correlaciones muy altas entre la anomalía del Niño con 2 meses después en Pampa Húmeda. ¿De qué se trata el Niño? ¿Por qué no nos lo describe un poco? Porque también a veces funciona hasta como mito el Niño, ¿no? Sí, pero no sabemos bien. Es un sector bastante amplio del Pacífico ecuatorial que aumenta su temperatura. Y cuando aumenta esas temperaturas, en ese sector se evidencian prácticamente a nivel global. No hay muchas relaciones con Europa y Rusia, pero en realidad con el sudeste asiático sí, con Australia sí, con toda Latinoamérica sí y con Estados Unidos también, que se modifican tanto las precipitaciones como la temperatura. En realidad tiene mucha importancia porque también tiene mucha importancia a nivel económico, porque en realidad hay que pensar que están todos los cereales metidos en esa zona y por lo tanto cuando se evidencia un fenómeno en el Niño, es decir, las bolsas de cereales del mundo se hacen
pero se hacen presentes. Pero justamente, te iba a preguntar otra cosa, pero justamente ahora la soja está bajísima por varios factores, pero también porque la cosecha, entiendo, en Estados Unidos fue muy buena. Fue muy buena. Entonces eso te desploma el precio. Claro, claro. Y acá creo que la cosecha también va a ser buena. Pero acá fue muy buena claro. la que acaba de terminar. Ahora, decime una cosa, el Niño no es un efecto del cambio climático, ya existió siempre. Existió siempre. Ah. Sí. Es un fenómeno que tiene una recurrencia aproximadamente entre 3 y 5 años. Pero entonces vuelvo a la pregunta de Julia. ¿Qué cambió con el cambio? ¿Qué pasó con el cambio climático? Se están derritiendo los polos. ¿Cambió algo realmente? No, sí, hay muchas evidencias de cambio climático. Es decir, los glaciares en Patagonia es una evidencia, y los glaciares en el Perito Moreno crece. Es la Perito Moreno es la excepción. Es la excepción. El resto de los glaciares del mundo se están derritiendo. Exacto. ¿Y los polos también se derriten? Sí. Bueno, y esto hace que suba también el nivel del mar. Es más difícil de evaluar en la Antártida, pero lo que es en el Polo Norte es claro que... Pero ¿no le pasa un poquito lo que nos pasa con las inundaciones a los glaciares? Si vos tenés un glaciar y después tenés al lado un bosque, talás el bosque, ese glaciar seguramente va a tener una afectación. Sí. Porque le sacas la humedad, le sacas un montón de cosas. Yo escuché mucho que decían, no, ojo con los glaciares, si el Perito Moreno crece y hay otro no muy lejos que decrece, no es tanto el efecto climático, sino también las particulares situaciones que puede haber alrededor, ¿no? Claro. Uno hace una represa grande como Itaipú y es claro que el clima de la región se va a modificar. Claro. ¿Vos sos escéptico del cambio? Soy un poco escéptico, como Donald Trump. Un poco, no lo niego, no, nada que ver con Donald Trump. No niego para nada, pero creo que es bastante menos perceptible de lo que solemos creer, ¿no es cierto? Sí, la relación, es decir, hay evidencias muy claras, pero... ¿Nos da la sensación que hace más calor? Sí. ¿Tenemos razón o no? ¿Está subiendo la temperatura media? Bueno, mi tesis doctoral era que en aquel momento era que nosotros consideramos que el otoño era más corto. Que en realidad que permanecía más una situación de estival, ya avanzado el otoño. Entonces se hacía como quedaban como un invierno más corto, es decir, una temporada fría más corta, ¿no? Pero Rubén, a ver, yo te cuento, antes te subías a un auto, yo lo viví, y tardaba más o menos una media hora en salir aire caliente de la calefacción. Hoy cualquier auto, hasta el más barato que saca de fábrica, en 2 minutos sale caliente. Así que es una sensación... La ropa que usamos es de mucha mejor protección contra el frío que antes. Las calefacciones en los hogares han mejorado muchísimo. Todo eso, ¿no hace que sintamos menos, que pensemos que hace menos frío? Bueno, es más de sociólogos, pero en realidad hay muchos estudios de eso. Es decir, yo a los 15 años estaba mucho más expuesto a las condiciones del clima porque me gustaba apotrear, me gustaba andar en bicicleta, me gustaban hacer cosas más al aire libre. Y con los años estoy mucho más en un ambiente climatizado y me da una sensación de que las temperaturas altas no las sufro tanto y el frío tampoco lo sufro tanto, ¿no? Rubén, volviendo al Niño, vos dijiste que en 2 meses alcanzaría su pico máximo. No, ya está en un nivel pero que en alto. 2 meses habría repercusiones otra vez. Que las repercusiones no se terminan en este mes. Sí, ¿y en qué zonas? ¿Cómo se va a manifestar eso en 2 meses? Y en Pampa Húmedo básicamente es mayores precipitaciones, que en algunos casos, por lo general, siempre se asocia al Niño con algo benéfico en la Argentina, porque dan mejores rindes. Y claro, pero, la agricultura mejora. Sí, pero inundaciones muy importantes como la de Santa Fe y otras que ya hemos tenido, han coincidido seguimos con hablando estos eventos. Que el Niño es una corriente de agua que cambia su temperatura, ¿no es cierto? Sí. Ah, fenómeno. Sí. ¿Y es por el Pacífico o el Atlántico? Del Pacífico. Del Pacífico. Sí. Ok. Está bien. ¿Y cambia mucho o es poquito? Y 1,5 grados, 2 grados, pero eso es una capacidad calorífica enorme, es decir, una cantidad de energía descomunal. Y bueno, 2 para grados calentar una olla de agua no sé temperatura. cuánto necesita, pero para calentar el Pacífico... Bueno, si para calentar una pava y aumentar 10 grados, hay que ponerle un poquito de llama, bueno, imagínense lo que es calentar un sector muy grande, que serán unas 10 Argentinas. ¿Por qué se calienta todo ese sector del Pacífico? Bueno, en realidad es un fenómeno un poco más complejo, es decir, es más de la circulación oceánica. Bueno, no lo vamos a meter entonces en eso tan complejo. Bueno, volviendo, no está lloviendo entonces más que antes. No. Recapitulando. Ni está más concentrada la lluvia. De 250 milímetros en una semana, como fue en San Antonio de Areco,
es un hecho extraordinario. Pero bueno, uno viendo alrededor de San Antonio de Areco... Pero no es único. Creo que me dio Pergamino, me dio algo de 150 milímetros. No, pues ¿sabes lo que te dicen? Es te una dicen, anomalía. Es la peor inundación en 100 años. Sí, pero eso no quiere decir que haya sido la peor caída de agua en 100 años. No, claro. Es la peor inundación, que son dos cosas diferentes, ¿no es cierto? Sí, bueno, pero no está más concentrada la sí. caída de agua en un poco tiempo. Anteriormente los huracanes se medían de acuerdo a la intensidad del viento registrado. Sí. Y hoy dijeron, no, vamos a evaluar por miles de millones de dólares de pérdida. Y en realidad eso le dice, no, en realidad la magnitud de un huracán tiene más sentido por los daños que... Claro, un sentido sociológico. Exacto. Entonces, hoy cae menos agua entonces, y te hace más... si esta lluvia caía antes de Colón, era probable que le afectaba a poquitos, bueno, pero hoy viven 14 millones de habitantes. O sea, de vuelta. En Buenos Aires. Por lo tanto... Hay que planificar y hay que hacer obras. El desastre natural en realidad adquiere significado cuando hay gente metida. Claro, en la medida en la que haya muchos damnificados. Tal cual, es interesante eso. ¿Cómo se llama esa rama que estudia la relación entre el clima y la gente y demás? No, bueno, hay una parte, es decir, son sociólogos que trabajan en conjunto con nosotros, pero no conozco el No, pero término. Es muy interesante, porque realmente termina siendo lo único que importa, no debería ser así, pero... Sí. No, claro, si un árbol se cae en el medio del bosque... me dijeron, es decir, el peor terremoto en una isla desierta no es un desastre natural. Sí, claro. Acá se cae un árbol acá a la vuelta y están todos los móviles de televisión. Sí. Pero bueno, claro, lógico. Si se cae en el bosque no lo ve nadie, no se cayó. Sí. Claro. Bueno, clarísimo. Yo me quedo con esto de que hay que planificar y hay que hacer obras. Obviamente. Porque el crecimiento de la gente, ese es un fenómeno que ocurre todo el tiempo. Gracias a Dios necesitamos población. Si no, la gente lo va a seguir haciendo, pero en un modo desordenado, ¿no? Sí. Se va a instalar en lugares inadecuados. Totalmente. Bueno, nos derribó un mito importante, Rubén. No, Gracias, un genio total. Señores, nos vamos a la pausa y volvemos.